Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Y este lunes, que ha sido el lunes siguiente al martes 25 de marzo, Día de la Encarnación y Jornada por la Vida. Y hoy quisiera, en torno a este misterio, que podamos reflexionar sobre qué hay que hacer con los niños, los adultos que han fallecido sin bautismo, sin sacramentos, ¿no? Niños pues que han fallecido en el vientre de su madre porque han muerto naturalmente o porque han sido abortados, ¿no? Porque una mamá y un papá pues con miedos, con lo que sea, pues han ido a una clínica a abortar, que hay siempre la víctima del niño, pero también los padres quedan marcados, y lo mejor es reconciliarse con esos bebés, con ese deseo de bautismo y con esa oración. Pero también me refiero a aquellas personas que han perdido seres queridos pues por accidente de tráfico, por infarto, o también por suicidio, por eutanasia. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ante todo este misterio, ¿no?, del fallecimiento sin sacramentos? Sé que son distintos y que hay matices y bueno, pues brevemente me gustaría hacer estos matices. Pero parto de antemano con esta frase de la Mystici Corporis, de esta encíclica infalible, en el número 19, dice: misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la cooperación de pastores y fieles, singularmente los padres y madres de familia, han de ofrecer a nuestro divino Salvador. Fijaros, misterio tremendo, dice la Iglesia, el que la salvación de unos dependa de la oración y de la mortificación de otros. Nos toca a todos nosotros pedir por nuestros difuntos. Y en esto quisiera explicar que nos toca confiarlos a la misericordia de Dios, aunque haga mucho tiempo que hayan fallecido. Nos toca ofrecer sacrificios, la Santa Misa, la oración por ellos, ¿no? Y en este sentido me parece que se ilumina este misterio con lo que el Papa Francisco nos ha explicado preciosamente en la Dilexit Nos. En la número 153 nos dice: el Papa Pío XI intentó fundamentarlo invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio, de modo que si Él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros de la misma manera, nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios interviene, no hay tiempo. Por ejemplo, cuando en la transfiguración están los apóstoles, ven cómo Jesús se pone a orar, están orando con Moisés y Elías, que hacía cientos de años que habían fallecido. En Dios no hay tiempo y todo se hace presente. Y yo estoy convencido que podemos hacernos presente en la muerte, en el fallecimiento de una persona que falleció pues hace 50 años, 200 años, y podemos pedir por ellos, porque en Dios no hay tiempo. Le pedimos al Señor que haga presente, o sea, que en su presencia, en la misa, en la Eucaristía, se hace todo presente y nosotros oramos por esos difuntos. Sería lo mismo decir que la oración tiene efectos retroactivos, ¿no? Cuando en Fátima la Virgen les dice a los niños, ¿no?, orad y haced penitencia por los pecadores, porque hay muchos que dejan de salvarse porque no hay quien rece por ellos. Entonces, orad y haced. ¿Estáis dispuestos a ofrecer sacrificios y oraciones por la salvación de los pecadores y para consolar a Dios? Sí, estamos dispuestos. Bueno, pues esto es lo que me gustaría, que en torno al misterio de la encarnación, cuando Dios se hace pequeñito, embrión, en el vientre de María, nosotros queramos pedirle al Señor que nos conceda
la salvación de todos esos niños y todos esos adultos, ¿no? Vamos a partir en primer lugar por los niños muertos sin bautismo. Dice en el número 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo, ¿no? Bueno, la Iglesia los confía a la misericordia de Dios. Alguna vez les he contado que yo tengo 13 hermanitos que fallecieron. Mis padres querían tener una familia numerosa y hay 13 hermanitos varones, hasta que sabemos son varones, que fueron falleciendo. Los 5 primeros nacían vivos, eran bautizados con agua y morían a las 24 horas. Y los 8 restantes morían dentro del vientre de mi madre. Y por eso yo siempre pues los he tenido muy presentes. Los unos que están seguros en el cielo y los otros que, bueno, pues ¿qué dice la Iglesia de ellos? Pues que cree que hay un camino para ellos y que los confiamos a la misericordia de Dios, ¿no? En esa esperanza de su salvación. Y por eso pues yo también pido por esos otros 8 hermanitos, aunque en el fondo de mi corazón sé que me los voy a encontrar a todos ellos en el cielo. Como saben, la Iglesia no admite la doctrina del limbo, ¿no? Los bebés tienen un pecado que es original, que es grave, que es mortal, pero no tienen un pecado personal. Por tanto, que vayan al infierno parecería como injusto por no tener un pecado personal, pero a la vez cómo pueden ir al cielo con un pecado original mortal, ¿no? Y esto es para avalar la necesidad del bautismo sacramento de agua. O sea, que hay que bautizar a los hijos, ¿no? Y animo a todos los oyentes a que bauticen cuanto antes a los niños pequeñitos, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Pero a la vez, ¿qué pasa con esos bebés que los papás pues hubieran deseado o ahora desean que estén bautizados? Pues estoy convencido que al confiarlos a la misericordia de Dios, Dios en su misericordia los salvará. La Iglesia distingue un niño muerto con bautismo, un niño pequeñito, tiene como una misa de gloria especial, y en cambio un niño muerto sin bautismo tiene una misa de exequias, de petición. Por eso hay que ser como cuidadoso hablando de todo esto y matizando bien los términos, pero a la vez la Iglesia dice que los confía a la misericordia de Dios. Dice, en la esperanza de la que la Iglesia es portadora para toda la humanidad, dice ese precioso documento de la Comisión Teológica Internacional, la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Dice así, esa esperanza que la Iglesia tiene, que desea proclamar de nuevo al mundo de hoy. ¿Hay una esperanza para la salvación de los niños que mueren sin bautismo? Hemos examinado de nuevo atentamente esta compleja cuestión con gratitud y respeto por las respuestas dadas en el curso de la historia de la Iglesia. Esto es la conclusión de ese documento, en el número 102. Y dice, pero también con la conciencia de que nos toca a nosotros dar una respuesta coherente para el momento actual, reflexionando dentro de la única tradición de fe que une a la Iglesia a través de los tiempos y confiándolos completamente a la guía del Espíritu Santo, que según la promesa de Jesús conduce a sus seguidores a la verdad entera. Hemos tratado de leer los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio. Nuestra conclusión es que los muchos factores que hemos considerado ofrecen serias razones teológicas y litúrgicas para esperar que los niños que mueren sin bautismo serán salvados y podrán gozar de la visión beatífica. Subrayamos que se trata de motivos de esperanza en la oración, más que de un conocimiento cierto. Fijaros, ¿no? Motivos de esperanza en la oración. Por tanto, nos está diciendo que hay que seguir rezando, más que de un conocimiento cierto. Hay muchas cosas que simplemente no nos han sido reveladas. Vivimos en la fe y en la esperanza en el Dios de misericordia y de amor que nos ha sido revelado en Cristo, y el Espíritu nos mueve a orar en acción de gracias y alegría constantes. Lo que nos ha sido revelado es que el camino de la salvación ordinaria pasa a través del sacramento del bautismo. Ninguna de las consideraciones arriba expuestas puede ser aducida para minimizar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Más bien, como queremos confirmar en esta conclusión, nos ofrece poderosas razones para esperar que Dios salvará a estos niños
cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiéramos deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe y en la vida de la Iglesia. Fijaros qué bonito, ¿no? Esperar que Dios salvará a estos niños cuando nosotros no hemos podido bautizarlos, pero esperamos que Dios los va a salvar porque deseamos, ¿no? A lo mejor hay alguna mamá que ha abortado a su hijo en una clínica, ¿no? Pues pobrecita, que vuelva cuanto antes al Señor, ¿no? Y que se reconcilie con su hijo. No se reconcilia uno olvidándolo, sino que se reconcilia al revés, en la confesión y luego en ese diálogo con él. Hijo mío, yo quiero que estés en el cielo y deseo tu bautismo. Y cuando vaya al cielo y ya te pido perdón, pero sé que vendrás corriendo a llamarme mamá porque has entrado en la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, pues este misterio grande yo invito a todos a hacerlo. Quizá que busquen un sacerdote que les ayude a las personas que lo han vivido así y que ellos mismos, ¿no? Pues hagan ese acto. Señor, deseo bautizar a este hijo y ponerle nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero bautizarte, hijo mío, José Enrique, Miguel, María, Petrita, lo que sea, cada uno como quiera ponerle el nombre para que luego pueda haber esa relación. Y en esa relación uno queda reconciliado, no en el olvido. Y a la vez pedimos que estos niños estén gozando eternamente de Dios. A veces, y tengo cerca casos de inseminaciones artificiales, fecundaciones in vitro, de que fecundaron 10 y al final desecharon 7 y otros 3. Y digo, bueno, pues si hubo ahí pues 7 que fueron, o 10 que fueron pues concebidos, ¿no? Pues Dios infundió el alma, ponles nombre y un día pues les verás, ¿no? Y confíalos a la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, pues estas cosas me parece importante, ¿no? Mantenerse en esa clave de oración, pedirle al Señor, pedirle a la Virgen que estén en el cielo. Esto respecto a los niños sin bautismo. Y ahora veremos también qué pasa con los que han muerto de muerte repentina, quizás sin sacramentos, ¿no? Vamos a ver qué dice la Iglesia. Pero antes, respecto al misterio de la encarnación, ese momento en que Dios se hace hombre y nos abre las puertas del cielo, vamos a confiar a todos los bebés muertos pues de muerte natural o de muerte provocada. Vamos a pedir por sus mamás, vamos a pedir para que la Virgen María lleve esta esperanza que ella lleva en el vientre con Jesús, pero que lleve también nuestra esperanza de que por la encarnación esos niños irán al cielo. Dice, poniendo en labios de la Virgen María, Gonzalo Mazarrasa: llevo dentro la esperanza deseada, que me inunda, que me envuelve, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. Llevo dentro de mí al que me hace feliz, y dichosa me han de llamar. Soy aquella mujer que esperaba a Israel, porque he dicho que sí va a nacer. Carne la palabra, aún recuerdo cómo fue y aunque espantada, hoy me alegro y sonrío confiada. Cuando el ángel me dejó yo aún temblaba, de esperanza, de ilusión desconcertada. Pero pronto sentí que aquel que late por mí me empujaba a llevarle a Isabel. El aliento de Dios con su sombra me cubrió, y ahora tengo que irme de aquí a la montaña, a la montaña. Me encanta cómo María, embarazada del niño Dios, enseguida piensa en socorrer a la prima Isabel embarazada. Pues vamos a pedirle a María que ella vaya a socorrer a todas las mamás gestantes para que nadie aborte. Y si alguna ha abortado y tiene ese dolor en el alma, que pueda reconciliarse con Dios en la confesión y también con sus bebés por este deseo del bautismo, por esta oración y este diálogo y coloquio con ellos.
Pero fijaros, hoy no quería solamente hablar de la esperanza de los bebés muertos sin bautismo, sino también de los adultos que han muerto de muerte trágica sin sacramentos, accidente, infarto, suicidio, eutanasia. Bueno, pues todo eso, hay un documento precioso que se llama Samaritanus Bonus, que quisiera leeros algún párrafo precioso. Pero antes quiero leerles el número 2283. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida, ¿no? Fijaros que, que lo último que hagas en tu vida sea matarte, pues es terrible, ¿no? Porque es un pecado grave quitarse la vida. Pero a la vez la Iglesia, en el Catecismo dice, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Por eso nosotros no damos a nadie por condenado, sino que siempre intentamos pues la salvación de todos, ¿no? Fijaros lo que dice en ese precioso documento Samaritanus Bonus, en el número 11, dice: el discernimiento pastoral hacia quien pide la eutanasia o el suicidio asistido. Un caso del todo especial en el que hoy es necesario reafirmar la enseñanza de la Iglesia es el acompañamiento pastoral de quien ha pedido expresamente la eutanasia o el suicidio asistido. Respecto al sacramento de la reconciliación, el confesor debe asegurarse que haya contrición, la cual es necesaria para la validez de la absolución, y que consiste en el dolor del alma y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. En nuestro caso, nos encontramos ante una persona que, más allá de sus disposiciones subjetivas, ha realizado la elección de un acto gravemente inmoral y persevera en él libremente. Se trata de una manifiesta no disposición para la recepción de los sacramentos de la penitencia, con absolución y de la unción, así como del viático. Podrá recibir tales sacramentos en el momento en el que su disposición a cumplir los pasos concretos permita al ministro concluir que el penitente ha modificado su decisión. Esto implica también que una persona que se haya registrado en una asociación para recibir la eutanasia o el suicidio asistido debe mostrar el propósito de anular tal inscripción antes de recibir los sacramentos. Se recuerda que la necesidad de posponer la absolución no implica un juicio sobre la imputabilidad de la culpa, porque la responsabilidad personal podría estar disminuida o incluso no existir. En el caso en el que el paciente estuviese desprovisto de conciencia, el sacerdote podría administrar los sacramentos sub conditione si se puede presumir el arrepentimiento a partir de cualquier signo dado con anterioridad por la persona enferma. Esta posición de la Iglesia no es un signo de falta de acogida al enfermo. De hecho, debe ser el ofrecimiento de una ayuda y de una escucha siempre posible, siempre concedida, junto a una explicación profunda del contenido del sacramento, con el fin de dar a la persona hasta el último momento los instrumentos para poder escogerlo y desearlo. La Iglesia está atenta a escrutar los signos de conversión suficientes para que los fieles puedan pedir razonablemente la recepción de los sacramentos. Se recuerda que el posponer la absolución es también un acto medicinal de la Iglesia, dirigido no a condenar al pecador, sino a persuadirlo y acompañarlo hacia la conversión. También en el caso en el que una persona no se encuentre en las disposiciones objetivas para recibir los sacramentos, es necesaria una cercanía que invite siempre a la conversión, sobre todo si la eutanasia pedida o aceptada no se lleva a cabo en un breve periodo de tiempo. Se tendrá entonces la posibilidad de un acompañamiento para hacer renacer la esperanza y modificar la elección errónea, y que el enfermo se abra al acceso de los sacramentos. Sin embargo, no es admisible por parte de aquellos que asisten espiritualmente a estos enfermos ningún gesto exterior que pueda interpretarlo como una aprobación de la acción eutanásica, como por ejemplo el estar presente en el instante de su realización. Esta presencia solo puede interpretarse como complicidad. Este principio se refiere de manera particular, pero no solo, a los capellanes de las estructuras sanitarias, donde puede practicarse la eutanasia, que no deben dar escándalo mostrándose de algún modo cómplices de la supresión de una vida humana. Fijaros con qué claridad habla la Iglesia. Una persona que pide la eutanasia, a mí me han tocado muchos casos ya, y en varios, gracias a Dios, pues siguen ofreciendo su vida,
y les doy las gracias desde aquí, que en un momento han pedido la eutanasia y luego han revertido la eutanasia y siguen ofreciéndose y se lo agradezco. Pero hay otros que después de muchos intentos y con mucha caridad y mucho cariño y a veces recibiendo los sacramentos porque se arrepentían pero luego volvían, al final han cedido a la tentación y han caído en eso, ¿no? Recuerdo una persona que me decía: yo en el momento en que esté entrando el veneno le pediré misericordia al Señor, pero yo no soporto más esta situación. Y yo decía: qué horror. Pues yo no le pude acompañar en el momento de la muerte, porque yo pienso como si una persona, tú le pillas subiéndose a una silla y una soga colocada y se va a ahorcar. Pues si yo estoy en ese momento, lo que hago es evitar que se mate, ¿no? Y en ese caso, pues quitarle todos los cables y todo, ¿no? Yo no puedo estar ahí, te estás matando, te están matando, yo no puedo estar ahí, ¿no? Y entonces no pude estar, con gran pena, pero no podía bendecir eso. Y sin embargo, por esta persona también pido, qué misterio, que la salvación de unos dependa de la oración y mortificación de otros. Morir con un pecado mortal es algo muy grave, pero yo estoy convencido que el Señor puede parar el tiempo en ese momento y por la oración de unos y el sacrificio de otros aparecer en ese momento de muerte, cuando uno se está suicidando, cuando la bala está entrando en el cráneo, y aparecer ahí el Señor y decirte: vente conmigo, que han rezado por ti, vente conmigo, que he muerto por ti. Y el Señor conceder la salvación por pura misericordia, incluso a esa persona. Dios quiera que nadie haga eso, y quien esté escuchando, que no hagas eso, porque morir con un pecado mortal es horroroso, horroroso. Pero cuando hay personas que nos están oyendo, que tienen hermanos, padres que se han suicidado, personas que han pedido la eutanasia y no han conseguido evitar que fueran hasta el final, que aún así, como dice la Iglesia en su magisterio, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que solo Él conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Pues pidamos a la Virgen nuestra Madre, que estuvo al pie de la cruz. Me pareció precioso cuando estuve buscando un día en que por una parte se defendiera pues la salvación eterna de los niños muertos sin bautismo y por otra parte las de los adultos que se han quitado la vida o de muerte trágica, me encantó constatar que el 25 de marzo también se celebra el día de San Dimas, muerte trágica de un ladrón que en los últimos instantes en la agonía el Señor le va a buscar y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Me pareció un guiño de la providencia para hablaros hoy de todo esto. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.